Reacciones transfusionales. Ya. Entonces, el segundo tema a tratar es en relación a las reacciones transfusionales. ¿Cómo definimos las reacciones transfusionales? Son los efectos desfavorables que pueden aparecer en un paciente durante o después de una transfusión de algún hemocomponente a consecuencia de esta transfusión. Ya puede ser inmediatamente o puede pasar meses después, por eso es que hay que hacerle el seguimiento a este paciente que ha recibido una transfusión de algún hemocomponente. Ocurre en un 3% aproximadamente de todas las personas que han sido transfundidas. Y aquí también es importante que, por ejemplo, en nuestro país hay un tremendo subregistro, porque cuando se produce una reacción transfusional, en lugar de informarlo, como se debe hacer por ejemplo, en Estados Unidos, ahí manejan, y en Europa sobre todo tienen sus sistemas en redes incluso para informar, se produce algún tipo de reacción, es obligatorio al ente nacional, es obligatorio informar qué tipo de reacción ha habido. En cambio, en nuestro país vamos a ver que cuando se produce esta reacción que se ocasiona en las salas ya de hospitalización, muchas veces incluso el banco de sangre desconoce de que se ha presentado esta reacción transfusional porque no lo informan. Luego, a veces creen que es un error, por ejemplo, que esto puede pasar, vamos a ver, como errores, sea de banco de sangre o sea del personal de enfermería al momento de transfundir, o la indicación dada por el médico, etcétera. Entonces, no nos permite saber y cuantificar cuán grave es esto y cuál es para poder tomar medidas para evitarlo, para evitar que ya no vuelva a presentarse, ¿no? Entonces, porque una reacción transfusional puede incluso llevar a la muerte al paciente, y eso lo vamos a ver. Entonces, la reacción transfusional puede ser, dependiendo del tiempo de aparición, o sea, pueden ser inmediatas, aparecen antes de las 24 horas de realizada la transfusión. Y las tardías, como ya comenté, aparecen días, meses o años después de una transfusión. Por eso es que la recomendación es que se tiene que hacer un seguimiento, y esto viene parte de lo que se denomina la hemovigilancia, que es desde que se hace la selección del donante, todo el proceso del banco de sangre, hasta la transfusión y posteriormente el seguimiento del paciente que ha sido transfundido. Entonces, un tipo de clasificación es basado en el tiempo, en qué momento se presenta. El segundo mecanismo es por si es de causa inmune o no inmune. Esa es la otra forma de clasificación, ¿no? Inmunológica, vamos a ver aquí, media el componente inmune principalmente. Entonces, en la reacción inmunológica, si vamos a ver inmediato tardía, y es inmediato T tardío, vamos a ver, por ejemplo, en una reacción inmunológica, si es a glóbulos rojos es la hemólisis que puede ser por, vamos a ver, una respuesta inmediata, o puede ser tardía también. Si es a leucocitos, la reacción inmunológica, por ejemplo, la reacción febril, o puede haber los infiltrados pulmonares, que es el famoso TRALI. Por plaquetas puede haber una púrpura posttransfusional, esta es una respuesta tardía. Por proteínas del plasma, en el caso de las transfusiones del plasma, puede haber una anafilaxia, que puede ser simple, como una urticaria, o llegar al shock anafiláctico, entonces esta es una reacción inmediata. Incluso se puede presentar apenas se comienza a transfundir el plasma en el paciente, y eso es porque hay alguna proteína que es susceptible al paciente y hace una reacción. Es muy común, es frecuente. Y otros, por ejemplo, la enfermedad de Herto contra Weber, que es una respuesta tardía, ¿no? Aparece ya después de semanas o meses de producido la transfusión. Y reacciones no inmunológicas, tenemos la sepsis, que va a ser inmediata,
y esto por una mala almacenamiento, algo ha pasado en el banco de sangre que ha contaminado el producto. Embolia gaseosa también es inmediata, esto es una reacción es poco frecuente, pero se puede presentar, ¿no? O sea, que salen émbolos, o sea, y probablemente sea por la misma transfusión que se está colocando mal, la transfusión está entrando muchos aire también, entonces puede causar embolias. La transmisión de enfermedades, ustedes saben los periodos de ventana, la transfusión de sangre, otros componentes hay que hacerlo con mucha, o sea, determinar realmente qué tipo de paciente es el que tiene que recibir el componente. Y a veces, y generalmente, no a veces, sino generalmente abusamos de las transfusiones. No hay transfusión segura. El riesgo se va a dar siempre y sobre todo en países como el nuestro, donde no hay pues la donación voluntaria, la transmisión de estas enfermedades es relativamente común. Y aquí hay que ver los periodos de ventana. Ustedes saben, no es que, por ejemplo, el donante se contagió hoy y hoy sale la prueba positiva, no, va a variar de acuerdo a la patología y por ejemplo, hepatitis C es el que tiene el periodo de ventana más amplio, donde la persona, el donante, sus pruebas le salen negativas, pero ya tiene virus. Y cuando se transfunde al paciente, pues lamentablemente lo infecta. La sobrecarga de líquidos y de hierro, ¿no? La sobrecarga de, por ejemplo, le pongo plasma fresco 6 unidades a un ancianito. Estoy sobrecargándolo, hace un distrés respiratorio, el pulmón congestivo, etcétera, ¿no? Esa es una reacción no inmunológica. Y hierro, en el caso de los politransfundidos, lo que comentaba, por cada transfusión, en la transfusión de paquete globular, por cada un mililitro de volumen de sangre, entra 1 miligramo de hierro. Imagínense estos pacientes que vienen recibiendo transfusiones de sangre por muchísimos años, a la larga van a ser hemocromatosis, ¿no? Y esa es una reacción tardía. Se va a presentar ya con el tiempo, observando pues cirrosis, insuficiencia adrenal, etcétera, ¿no? Cardiomiopatías, ¿no? Todo por el depósito del hierro en los tejidos, en los ganglios, ¿no? Y cuando entra al hígado, lo que hace el hierro causa una reacción, destruye ese tejido y se fibrosa esa zona y por tanto a la larga pues va a dañar el tejido, ¿no? Entonces, estas son reacciones no inmunológicas. Las reacciones inmediatas son aquellas que se presentan, incluso se pueden presentar apenas se está transfundiendo el paciente. En primer lugar tendríamos las reacciones hemolíticas, que son las más graves y esperemos poco frecuentes. Las reacciones hemolíticas se deben a incompatibilidad sanguínea. Y el ejemplo es si un paciente es O positivo y por error le transfunden sangre A o sangre B. Inmediatamente, apenas ya empieza el goteo, el paciente comienza a sentir dolor en la zona de la punción donde se está infundiendo. Hay que creer al paciente cuando lo dice, ¿no? Porque y eso nos pasó a nosotros, algunos pacientes, sobre todo en las tardes o en las noches, donde no hay ya personal médico, se transfunde el paciente, pues ahí ha de haber error en la tipificación de la bolsa o la enfermera que recibe varias transfusiones de repente y se confunde, pues es que hay que tener bien señalizado incluso el nombre del paciente, su sala, el número de cama, pero también hay que, antes de transfundir, se tiene que corroborar la identificando al paciente, porque a veces mueven al paciente, lo ponen en otro número de cama y llega otro, y a veces la enfermera ni le pregunta, señor, usted, su nombre, y le transfunde. Y para mala suerte, si es de diferente grupo, se produce la reacción hemolítica, que es la más grave, diríamos, ¿no? Porque depende, mientras la sangre incompatible, mientras más ingrese al organismo, mayor va a ser el problema, ¿no? Porque después va a ser un taponamiento renal, va a ser hemoglobinuria,
y puede llegar a insuficiencia renal aguda que requiera hemodiálisis. Y las reacciones inmediatas más comunes, tenemos las reacciones febriles que se deben pueden darse al componente sangre o al plasma, y aquí se debe principalmente a esa presencia de esos linfocitos. Reacciones alérgicas, como lo estamos viendo con el plasma, por las proteínas del plasma. Sobrecarga circulatoria, como hemos visto por el alto volumen, o un edema agudo de pulmón no cardiogénico, ya también igual por la misma sobrecarga. Entonces, en el caso de que se produzca, por ejemplo, la transfusión de una sangre incompatible, lo que va a ocasionar es una hemólisis aguda intravascular. Entonces tenemos la transfusión, se administra componentes celulares con glóbulos rojos con antígenos de grupos sanguíneos incompatibles. Aquí la más común es en relación al sistema BO y al RH, pero ustedes saben que tenemos 24 sistemas, 24 grupos sanguíneos, creo que ya se han detectado más, de los cuales los dos más inmunogénicos y por tanto que se detectan son del sistema BO y el RH, pero faltan los 22 grupos sanguíneos que les llamamos menores. Entonces, estos también pueden ser causales de reacciones hemolíticas. Receptor inmunocompetente produce anticuerpos, o sea, recibió grupos sanguíneos, o sea, glóbulos rojos con antígenos que el paciente no tenía, produce anticuerpos y en una siguiente reacción, estos que ya han producido anticuerpos, y vuelven a encontrar esos glóbulos rojos con esos antígenos a los que ese paciente produjo anticuerpos, entonces se produce la reacción antígeno-anticuerpo y la hemólisis. Entonces, la reacción aguda intravascular, miren el volumen. Después de transfundir 5 a 10 mililitros de glóbulos rojos incompatibles, comienza ya a haber una reacción severa. Y esto, como les comentaba, va a incrementarse más el riesgo mientras mayor volumen se vaya transfundiendo. Y ese siempre pasa. A mí no nos pueden decir de que que en el hospital nunca ha sucedido. Puede ocurrir y hay que minimizar, tratar de evitar que se produzca mediante todos sistemas de control en los diferentes niveles o incluso de los diferentes profesionales que intervengan en la transfusión. Pero cuando se produce una reacción transfusional, ¿quién es el responsable? Es el médico. Y muchas veces el médico en ningún momento aparece para poder ver al paciente bueno, la transfusión, cómo le va en los primeros, porque esto se produce en los primeros minutos de la transfusión. Entonces es importante, por eso les digo, monitorizar, sobre todo los internos son los que van a estar más a cargo de estos pacientes en estos momentos, junto con la enfermera, y hay que creer al paciente si comienza a tener síntomas, ¿no? A veces se transfunde y empieza, aparte del dolor, comienza a tener dolor de cabeza, sudoración, sensación de un malestar, dolor, dice, me duele el pecho, por ejemplo, taquicardia. Todas esas manifestaciones debo considerarlos, parar la transfusión y valorar tanto el paquete como hay que tomar muestra del paciente, y eso vamos a ver en los protocolos. Entonces aquí los grupos sanguíneos que hemos visto con mayor predisposición a grupos a hemólisis intravascular es el sistema BO, pero vemos que hay otros sistemas que pueden comprometerse. Como dijimos, los signos y síntomas aparecen generalmente dentro de los primeros minutos de comenzar la transfusión, y a veces cuando se han administrado menos de 10 mililitros. Entonces, si más precozmente logramos detectar esta reacción, el daño va a ser menor, ¿no? Pero si el paciente a veces está inconsciente y no manifiesta estos síntomas porque no lo puede hacer, o está anestesiado, y eso sí ha sucedido en nuestros hospitales, que le transfunden y el paciente, pues como está anestesiado, no se sabe, y el anestesiólogo, que es el que está supervisando,
monitorizando al paciente, comienza a darse cuenta que o hace hipertensión o hace hipotensión, hace taquicardia, y lo otro es la hemoglobinuria. La orina comienza a teñirse de un color como vino tinto. Esa es un típico hemoglobinuria, y eso es por la hemólisis intravascular aguda. Si no paro la transfusión, el paciente va a morir en coagulación intravascular diseminada. Va a sangrar por todas partes y ya no voy a poder hacer nada. Y esto ya es por la transfusión, lamentablemente, que no se detectó, porque puede haber un error humano en algún proceso, pero importante el monitoreo para detectarlo tempranamente y tratar de evitar la complicación ya mayor. Entonces, cuando hay una hemólisis aguda, ya lo dije, hay intranquilidad, hay respiración profunda, puede haber dolor lumbar, aumento de la temperatura, puede haber rubor facial, hipotensión, síntomas generales ya que hay un malestar en el paciente. Y los signos, la hemoglobinemia, la hemoglobinuria y la función renal que se va a ver afectada. La hemoglobina va a comenzar a disminuir, precisamente por la hemólisis, y la hemoglobinuria que ya comenté, y la hemoglobinemia es cuando tomo una muestra de sangre, se va a centrifugar y vamos a ver que el plasma, abajo está el paquete, el glóbulo rojo, y el plasma, que debe ser amarillo, está en un color rosado. Eso significa que está habiendo hemólisis, ¿no? Y hay que actuar. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero que hay que ver que las muestras de sangre y los formularios de solicitud se hayan llenado correctamente, sobre todo la detección adecuada del grupo sanguíneo. Pero para hacer esto, y la prueba de compatibilidad, pero para hacer esto, se tiene que obtener una muestra de sangre del paciente en un tubo bien clasificado, y ese es el problema en nuestro hospital. Es un serio problema, porque lo ideal sería que el banco de sangre tome sus propias pruebas, o sea, salga personal para tomar las muestras para la detección del grupo sanguíneo y la compatibilidad, sobre todo, para tener un mejor control de la unidad de sangre que se compatibiliza con la del paciente. Pero lamentablemente, como se carece de personal, quien toma la muestra es la enfermera o el técnico, ¿no? Entonces, si rotula, y se debe rotular ese tubo adecuadamente. Si lo rotula mal o no lo rotulan, entonces en el banco de sangre pueden de repente tomar un tubo que no es el del paciente, y ahí empieza el error, ¿no? Entonces la sangre debe ser verificada, ¿no? En otras partes del mundo hay los sistemas, los softwares, que la persona va llevando una tablet con los sistemas de código de barra, y como el paciente tiene su identificación mediante código de barra, entonces solamente hace pasa el código de barras, y automáticamente va a entrar al sistema, a la tab, que tiene una pequeña impresora, y saca la tarjeta de identidad y lo pega a los tubos que se va a llevar al banco de sangre para la compatibilidad. Entonces, de esta manera se controla esa área de que no haya error en la toma de la muestra o en la identificación del paciente, ¿no? Lamentablemente ese aspecto, esa parte de nuestro país no se hace en ningún sitio, ¿no? Y sería ideal, porque así podemos controlar esta primera fase, que es importantísimo que sea que el tubo que ha tomado la muestra sea el correcto. Una vez evaluado el paciente y confirmada la reacción hemolítica, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que mantener la presión arterial sistólica, entonces vamos a aperturar, o si tenemos una vía, quitamos la unidad de sangre y comenzamos a pasar, puede ser cloruro de sodio, puede ser dextrosa, pero abundante líquido, para que me mejore la perfusión sanguínea, y sobre todo tengo que tratar de proteger el riñón. Mantener una diuresis superior a 100 mililitros por hora, y entonces para esto no solamente son los fluidos, sino también que utilizaré diuréticos del tipo de furosemida, o a veces incluso manitol, para tratar de que el paciente, evitar que haya el daño a nivel renal, y evitar también la aparición del CID.
Pero esto siempre hay que estar al tanto porque va a depender del volumen de sangre que se haya transfundido. En cuanto a las reacciones febriles, que ya les dije son relativamente frecuentes, están causadas por los anticuerpos antileucocitos. Y esto cada vez se está presentando menos porque durante el proceso de fraccionamiento de la sangre del donante, para separarlo, se tiene 6 horas desde que se saca la sangre al donante para llevarlo al fraccionamiento, para separar el plasma y separar plaquetas y quedar en una bolsa los glóbulos rojos. Entonces, durante ese proceso, que son ya máquinas automatizadas, se puede quedar una población de leucocitos. Y es una primera fase en la que se podría aislar y separar estos leucocitos que son a la larga los responsables de este proceso. Pero estas máquinas, estos equipos no 100% no eliminan los leucocitos. Entonces el siguiente paso es el uso de los filtros desleucocitadores, que lamentablemente, por ejemplo, en mi hospital no se usan. Se debería utilizar exclusivamente incluso para pacientes oncológicos, inmunosuprimidos sobre todo, porque son los que tienen más riesgo, ¿no? Porque incluso son politransfundidos. Mientras más transfusiones, mayor el riesgo, porque van formando una serie de anticuerpos, ¿no? Entonces, hay que utilizar, lo ideal sería los filtros desleucocitadores para evitar estos problemas. Entonces vamos a ver, ya ingresa el hemocomponente, inmediatamente comienza a haber pues fiebre con todos los síntomas previos, ¿no? Escalofríos, etc. En este caso, bueno, se controla con antipiréticos tipo paracetamol y en realidad no suelen ser, es una reacción febril, es la reacción más común, diríamos, de estas reacciones transfusionales y la menos grave. Para prevenir en estos pacientes este tipo de reacciones, tendríamos que, como ya les dije, usar sangre pobre en leucocitos. O sea, tendría que usar los filtros desleucocitadores. La reacción alérgica, que es la urticaria, que puede ser una simple o puede llegar a ser, pues ya, hacer una reacción anafiláctica severa, ¿no? Entonces hay que estar por eso controlando siempre al paciente. El 1 a 2% de las transfusiones presentan en los pacientes estas reacciones, es la segunda en frecuencia y no suelen ser graves, pero hay que tratar al paciente. Y se debe a anticuerpos del receptor, o sea, del paciente, que reaccionan contra proteínas del plasma del donante. O sea, lo vamos a ver con transfusión de plasma y transfusión de plaquetas, porque en las plaquetas también entra plasma. No se va a ver, o con menos frecuencia diríamos, en los paquetes globulares, ¿no? En los hematíes, porque ya se ha quitado, o sea, ahí, porque este es en reacción a las proteínas del plasma y los glóbulos rojos no tienen pues ya proteínas, lo tiene el plasma. Entonces va a haber prurito, exantema, que aparece durante la transfusión o después de esta. Y el tratamiento, si se está produciendo, si es una reacción, se va a trabajar como una reacción común. Por tanto, puede usar corticoides primero, puede usar, en este caso, hidrocortisona, que son de acción más rápidas, y que se exhibe para el momento, pero como ya se liberó la serotonina y toda esa que va a comenzar a causar una reacción generalizada, asocio antihistamínicos, ya para disminuir este proceso ya en las horas siguientes, ¿no? Entonces, puedo usar antihistamínicos y algunos, bueno, dependiendo de la reacción, se decidirá si es que se suspende o no la transfusión, ¿no? Porque en algunos describen que no es necesario, que debe continuarse la transfusión, pero de repente el cuadro es muy fastidioso para el paciente o no se va acentuando, entonces alguna vez hay que suspender ya la transfusión. Son complicaciones raras de la transfusión de componentes sanguíneos y derivados del plasma. El riesgo de la anafilaxia está aumentado por la infusión rápida,
y cuando se usa plasma fresco congelado, en grandes cantidades, sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos los recambios plasmáticos terapéuticos, ¿no? Y después ya les dije, por esa reacción iba a causar vasoconstricción, broncoconstricción también, o sea, puede haber incluso el angor, y por eso hay que tener cuidado porque esta reacción puede ser más severa, entonces no conviene mejor el monitoreo del paciente. La causa en pacientes se va a ver más en aquellos pacientes que tienen deficiencia de inmunoglobulina A. Al tener una deficiencia de inmunoglobulina A, tienen anticuerpos específicos contra esta inmunoglobulina. Y cuando se transfunde el componente y si tiene inmunoglobulina A, entonces va a producirse una reacción. Puede ocurrir a los minutos del comienzo de la transfusión y suele ser grave, sí. No es como la urticaria, puede llevar a broncoespasmo, hipotensión y shock. Entonces, ¿a qué hace el problema? Porque no a todos los pacientes se le hace, en general no se hace dosaje de inmunoglobulina. Aquí entonces tendría que haberse definido que el paciente tiene una deficiencia de inmunoglobulina A, que se va a saber después cuando ya se produjo la reacción. Solo transfundir productos que no contengan inmunoglobulina A. Entonces eso también es un problema porque no se hace en nuestro país, va a ser difícil pues que voy a tener que sacar la unidad y dosar la inmunoglobulina A, no es tampoco, es raro hacerlo. Las reacciones muy graves hay que tratarlas con un shock anafiláctico, o sea, hidratación, adrenalina, corticoides, antihistamínicos, ¿no? Entonces, aquí es importante tratarlo en forma rápida y agresiva para que no se complique mucho más el paciente, ¿no? Otra reacción transfusional es la injuria pulmonar. Es causada por el plasma del donante que contiene anticuerpos contra los leucocitos del paciente. Entonces acá tenemos los leucocitos del paciente y viene el anticuerpo y entonces se produce una reacción antígeno-anticuerpo. Generalmente se presenta dentro de las entre la primera y cuarta hora del comienzo de la transfusión. Y lo que se va a ver es una rápida falla en la función pulmonar con opacidad difusa en la radiografía de tórax. O sea, hace un síndrome de distrés respiratorio agudo. No hay terapia específica y requiere, bueno, un importante apoyo respiratorio en una unidad de cuidados intensivos. Este daño pulmonar es el famoso TRALI, que probablemente, bueno, si lo han escuchado. El TRALI constituye una complicación, o sea, entraría dentro de los cuadros de síndrome de distrés respiratorio agudo. Y el TRALI se caracteriza por una falla respiratoria aguda que aparece entre las primeras 6 horas de la transfusión de un componente sanguíneo que contenga plasma. Va a ser severo, va a ser un edema pulmonar bilateral, hipoxia, taquicardia, fiebre, hipotensión y cianosis, puede incluso morir en las primeras horas. Y realmente no hay para estos, no hay un tratamiento específico, solamente el tratamiento de soporte, el monitoreo y preferible en las unidades de cuidados intensivos. La mortalidad del TRALI en países desarrollados es baja, pero en nuestros países ni siquiera hay muchos que saben que existe el TRALI. Entonces el paciente hace un síndrome de distrés respiratorio y piensan que es una neumonía. Y no, este es una reacción antígeno-anticuerpo, o sea, son anticuerpos contra los leucocitos del paciente. El FDA describe que fallecidos asociados a transfusiones y a este TRALI es el 9% aproximadamente de las transfusiones y constituye la tercera causa de muerte. Y estamos hablando en países donde hay un sistema de vigilancia con un monitoreo estricto, ¿no? La frecuencia exacta de esta complicación es desconocida, aunque el número de reportes ha ido aumentando en forma dramática, están ya detectando más el TRALI. Desde 1951 hasta 1985 existen 40 reportes de casos en la literatura de habla inglesa. Desde 1985 a la fecha se han reportado 130 casos y un estudio encontró que 46 de 2.430 transfusiones de plaquetas, o sea, aproximadamente 2%, se asociaron a reacciones respiratorias en un periodo de 2 años en un hospital general.
que probablemente ha sido trales, ¿no? O sea, no hay una prueba de laboratorio, de repente la detección de los anticuerpos antileucocitarios, pero en realidad no hay una prueba específica que me diga que estoy frente a este cuadro, ¿no? Solo es la sospecha, principalmente el problema del síndrome de distrés respiratorio en las primeras horas de transfundido y que puede incluso ser mortal. Entonces, el daño pulmonar agudo relacionado con las transfusiones, o sea, el TRALI, se debe a presencia de anticuerpos antileucocitarios y estas son citoquinas producidas durante el almacenamiento de las unidades también. Tratamiento, bueno, en ningún caso se puede, realmente son tratamientos de soporte, ¿no? Oxigenoterapia, corticoides, y hay que monitorizar al paciente. La contaminación bacteriana y por tanto sepsis, esto va a depender del banco de sangre. Quiere decir que las unidades, sobre todo de paquete globular y de plasma, que son, digo, de plaquetas, esos son los dos tipos de hemocomponentes en los cuales se podría ver la contaminación bacteriana, es por mal proceso de almacenamiento de ambos componentes y afecta hasta 0.4% de los glóbulos rojos almacenados y de 1 a 2% de los concentrados de plaquetas. Ambas por un mal almacenamiento o porque, y eso realmente si ustedes viajan a las provincias van a ver, yo que he hecho he sido pues supervisora, he tenido que ir por parte del ministerio a supervisar los bancos de sangre, por eso yo conozco casi todo el Perú. Me he visto con cuestiones horrorosas. He visto bancos de sangre en donde tienen unidades ya vencidas, donde tienen en el almacén, en las conservadoras, refrigeradoras listas para ser transfundidas, donde incluso vemos la sangre, arriba había se veía verde incluso, de que ya estaba totalmente, esas unidades estaban contaminadas. O las plaquetas que las dejan tiradas, las plaquetas tienen que conservarse entre 20 a 22 grados centígrados, por eso es que las plaquetas, ustedes van a ver, tienen que estar en movimiento también, o vibratorio, o moverse como el pollo, que da vueltas, igualito, y tiene que estar dentro es un aparato, es una conservadora, en donde lo debe mantener estas temperaturas. Ahora, el paquete globular, su fecha de vencimiento, o sea, si vence hoy, ya yo no puedo usar ese componente y mañana. O sea, no puedo decir, no, mañana es un día después. No. Incluso las unidades deben ser usadas antes de llegar a la fecha de vencimiento. Y las plaquetas duran máximo hasta 5 días, por eso las plaquetas son las que más fácilmente se contaminan y lamentablemente son las que más se eliminan en los bancos de sangre porque duran poco, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de estos componentes, cómo se almacenan, cómo es el manipuleo de las unidades, ¿no? Y también en el área de hospitalización, ¿no? Porque es fundamental, puede causar muchos problemas en los pacientes. Entonces, como vemos acá, la sangre puede contaminarse por bacterias de la piel del donante durante la recolección de sangre. O sea, que no se haya hecho una buena limpieza en la zona donde se va a meter la aguja. Y si está infectado, entonces al meterle la aguja puedo introducir, por ejemplo, estafilococos. Bacteremia presente en la sangre del donante en el momento de la recolección de la sangre. O sea que el donante de repente está enfermo, pero porque tiene que devolver, o le pagan al vendedor, porque es vendedor de sangre, entonces no informa que está resfriado, que tiene algún problema, y ya está pues infectado, y entonces esa sangre está contaminada. Errores o manipulación inadecuada durante el procesamiento de la sangre, como ya hemos dicho. Defectos de la fabricación o daño en las bolsas de sangre, que son bolsas plásticas especiales, el descongelamiento del plasma fresco congelado, ¿no? O sea, en un baño María que está sucio y de repente se cae la unidad como si fuera ahí flotando, entonces todo eso causa la contaminación, ¿no? Entonces es importante
que los profesionales sean pues de los técnicos y sepan de que tienen que hacer todos los procesos eh, siguiendo las normas establecidas. Entonces, ¿por qué? Porque va a llevar al shock séptico, ¿no? Entonces, vamos a ver que si la transfusión se produce y hay fiebre en las primeras 24 horas, entonces definitivamente es una contaminación bacteriana. Es una complicación grave, pero rara, pero puede suceder por contaminación del producto también durante el almacenamiento, como ya le hemos dicho. Y en las transfusiones de plaquetas también lo hemos hablado por la conservación de la temperatura a 20-24 grados. Entonces, en esas temperaturas es mucho más fácil que haya la replicación de microorganismos. En cambio, en los concentrados de hematíes que se mantienen a 4 grados centígrados, la replicación es menor, ¿no? O sea, a 4 grados los microorganismos no se replican, ¿no? Entonces, por eso es que las plaquetas son los componentes que con mayor frecuencia pueden causar contaminación bacteriana. Bueno, los síntomas que ya hemos dicho, que es síntomas de proceso infeccioso, fiebre, escalofríos, hipotensión, ¿no? Entonces aquí hay que tomarles cultivos, o sea, actuar como todo proceso infeccioso. Tengo que tomar 3 cultivos idealmente, con un intervalo de 1 hora, y iniciar antibiótico terapia, ¿no? Y las medidas de soporte. Las hemólisis no inmunológicas. Por ejemplo, un almacenamiento inadecuado. Si la sangre baja de -3 grados, se puede producir hemólisis por congelación. Sobrecalentamiento, aunque ustedes no lo crean, hemos visto, las enfermeras, en realidad, ¿cuál es el concepto? La sangre tiene que pasar fría. O sea, si se mantiene de 2 a 4 grados centígrados, ustedes no sé si han cogido una unidad de sangre, está fría, se lo saca de la conservadora y bueno, mientras se va haciendo la prueba de compatibilidad, está en el medio ambiente, entonces de 2, 4 grados comienza a subir a 6 grados, no más de 10 grados, porque ya empieza la contaminación. Entonces, cuando la unidad se la lleva es fría, entonces las enfermeras, ¿qué hacían? Calentaban las unidades. Entonces, antes lo hacían en los, eh, en estas, donde se hierve el agua, entonces ponían agua caliente y ahí metían las unidades. Y después, cuando comenzó a haber el uso de las microondas, metían la unidad de sangre en las microondas y algunas veces las pobres unidades estallaban y se llena de sangre. Entonces no se puede hacer eso. La sangre tiene que entrar fría, salvo en algunas condiciones donde tenemos que usar calentadores de sangre, que son unos aparatos especiales y que calientan, suben 2 grados más o menos más de temperatura. Y cuando usamos calentadores, cuando tenemos anticuerpos fríos. Entonces, si tengo mi paciente con anemia hemolítica, anticuerpo frío, y que está circulando en el organismo, entonces si yo le transfundo sangre fría, va a activar el anticuerpo y puede causar embólisis. Entonces, en esas condiciones, o incluso en los que se van a transfundir muchas unidades de sangre, en el caso de la transfusión masiva, entonces podemos usar calentadores, pero son calentadores, no vamos a usar cualquier otro aparato, ¿no? Porque puede ya hemolizar. Entonces la sangre entra hemolizada y comienza a ser el paciente hemoglobinuria, pero no es porque el paciente lo esté haciendo, sino porque la sangre llegó pues ya hemolizada, ¿no? Acá tenemos por eso el sobrecalentamiento. Mezclas con soluciones hipertónicas. No se puede introducir nada dentro de la sangre o de cualquier otro componente, más en la sangre, que es el paquete de globulina, es lo que más se usa, porque a veces le meten dextrosa, le metían cloruro de sodio, ¿no? Entonces, porque pueden causar lo mismo, hemolizar la unidad. Transfusiones a través de agujas muy finas, tiene que ser esas agujas que se utilizan, las agujas que usan a veces son agujas de número 18, número 16, grandes.
Entonces no usaron, y son dentro de los equipos de transfusión, ¿no? Tampoco se puede, a veces la sangre está un poco espesa, entonces, ¿qué hacían también las enfermeras? Usaban el, el aparato que sirve para la presión arterial, la manga, lo rodeaban a la unidad de sangre y presionaban con el manómetro. Entonces, ¿para qué? Para hacer que la sangre caiga a través de y salga, y entonces, ¿qué ocasionaba? Más bien ocasionaban hemólisis. Entonces, tampoco se puede hacer esto. Sobrecarga de volumen es común, y lo vemos sobre todo se va a ver en aquellos pacientes, los ancianos, ¿no? Que pues ya no toleran los pobres mucho volumen, y entonces van a hacer edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, ¿no? Puede ocurrir cuando se transfunde demasiados fluidos, cuando la transfusión es muy rápida. La transfusión de sangre debe pasar entre 2 a 4 horas, el paquete globular. Las plaquetas sí, una tras otra, no hay ningún problema. Y el plasma también se puede pasar en 20 minutos, más o menos, ¿no? La unidad que se transfunde más lento, diríamos, es el paquete globular. También hay que considerar la función renal, que sí está afectada. La sobrecarga de volumen es más frecuente en pacientes con anemias crónicas. A veces le ponen 4 paquetes globulares, 6 paquetes globulares, ¿no? En las anemias crónicas hay que estudiar al paciente y buscar la causa y dar el tratamiento de la causa. Y no requiere pues transfundirse, salvo, bueno, que si se está descompensado por una hipoxia, etcétera, ¿no? O si tiene una enfermedad cardiovascular también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también en la volemia de ese paciente, que a veces no lo puede, eh, no se puede compensar. La sobrecarga de volumen es un problema importante. En Chile, por ejemplo, es un estudio, la incidencia es 1 en 3.168 pacientes transfundidos con glóbulos rojos. La sobrecarga circulatoria con glóbulos rojos subió a 1 en 708 transfusiones. En un 20% de estos casos, una sola unidad fue suficiente para precipitar un distrés respiratorio agudo. Y un estudio reveló que un 1% de receptores de transfusión desarrolla sobrecarga circulatoria y a veces va a requerir el traslado a UCI. Entonces, la volemia también hay que ver en pediátricos. Ustedes saben, el volumen se mide también por peso. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la volemia en los extremos de la vida, o sea, en los niños y en los ancianos, ¿no? Complicaciones tardías, ya para concluir, estas ya se van a presentar posteriormente a la transfusión. Lo anterior es durante o inmediato a la transfusión. Acá son reacciones tardías. Tenemos a los 5 a 10 días de la transfusión, puede haber fiebre, anemia, ictericia y ocasionalmente hemoglobinuria, y esto puede ser por una anemia hemolítica, ¿ya? Segundo, las reacciones transfusionales hemolíticas tardías severas pueden causar shock e insuficiencia renal. Son raras, en realidad son raras, pero hay que por eso hacer el seguimiento al paciente post transfusión. Y eso no se hace en nuestro país, lamentablemente. En el manejo obviamente no se requiere tratamiento. Si aparece hipotensión, insuficiencia renal, tratar la hemólisis aguda intravascular, y hay que investigar, hay que hacerle el test de Kunz directo, que generalmente ya es positivo, o sea, como que se convirtió ya en un autoinmune. Verificar el grupo sanguíneo del paciente y si es que hay una elevación de la bilirrubina no conjugada, ¿no? O sea, hay una hemólisis, y si hace CUS directo es positivo, ya me indica, pues, como consecuencia, se ha producido una anemia hemolítica autoinmune. Entonces, en este caso, un cuidadoso estudio de laboratorio para detectar por qué se presenta esa hemólisis inmune. Entonces, se tiene que hacer pruebas. Hay que volver incluso hay que determinar la presencia de anticuerpos, o sea, el CUS indirecto, y de ahí, si es positivo, pasar al estudio ya más complejo de paneles para detectar frente a qué anticuerpos está produciéndose la reacción. Y esto generalmente se puede dar para los grupos sanguíneos menores, o los llamados, aquellos que son los antígenos raros. Por ejemplo, el Jackson, el JKA es un sistema que es el Jackson.
si esa persona recibe sangre con ese antígeno, el organismo produce un anticuerpo anti-JKA y son muy difíciles de detectar pretransfusión, si no, esto se va a hacer post-transfusional, incluso tardíamente. Entonces, el banco de sangre va a tener que hacer esas pruebas. Otra complicación tardía son las púrpuras post-transfusionales. Van a ver ahí petequias, una complicación rara, potencialmente fatal, cuando se transfunde glóbulos rojos o más con concentradas plaquetas, y se forman pues anticuerpos dirigidas contra las plaquetas del receptor. Se observa más en mujeres de sexo femenino y es en realidad por la sensibilización a un antígeno, ¿no?, plaquetario. Acá pues puede haber una trombocitopenia severa, signos de sangrado por la trombocitopenia aguda y severa, 5 a 10 días después de la transfusión, y vamos a ver el recuento plaquetario, va a estar menos de 100.000. Y de acuerdo a la severidad la cantidad de plaquetas que tiene, bueno, se va a dar el cuadro hemorragíparo. Aquí, ¿cómo voy a actuar? Este se llama púrpura posttransfusional. Tendremos que valorar, sobre todo si la trombocitopenia es severa, ¿no? Hablamos de 20.000, 20 por 10 a la 9 por litro, es 20.000, ya de 20.000 para abajo es una trombocitopenia severa. Daremos corticoides, hay que actuar como un PTI, administrar corticoides en altas dosis. Puedo dar, si el paciente está sangrando y sus plaquetas están 5.000, por ejemplo, entonces doy el corticoide, pero puedo administrar inmunoglobulina, puede ser 2 gramos por kilo o 0,0 gramos por kilo por 5 días. Esta permite que rápidamente, o sea, lo que sirve la inmunoglobulina se va a adherir al anticuerpo que generalmente es un IgG, y lo va a neutralizar, y lo metaboliza y se destruye. Entonces disminuye la carga inmunológica. Y en cuadro agudo también podríamos hacer un recambio plasmático para quitar todos esos anticuerpos que están circulando. Monitorizar el recuento plaquetario del paciente. Preferible administrar concentrar plaquetas que sean del mismo grupo ABO del paciente. En algunos casos, diríamos, urgentes, si no tengo, por ejemplo, el paciente SO y no tengo plaquetas SO, que es lo ideal, en algunos casos se podría transfundir grupo A o grupo B, ¿no? Pero lo ideal es, o a la inversa, lo ideal es pasarle isogrupo. Actualmente el concepto es todo isogrupo. Plasma, bueno, ni qué decirle paquete globular, pero el plasma y las plaquetas también isogrupo. Si están disponibles, administrar concentrados plaquetarios que sean negativos para el antígeno plaquetario específico contra el cual están dirigidos los anticuerpos, y eso habría que hacer es un panel. Ustedes saben que hay 3 receptores plaquetarios, no hay en el país, pero es ideal, y se describe que se tiene que hacer ese estudio. Las transfusiones de plaquetas no compatibles, y ese es el otro problema. En el Perú no se hace la compatibilidad de plaquetas, ¿no? Entonces, y eso también hay, así como hacemos compatibilidad de glóbulos rojos, también hacia plaquetas, ¿no? Es usual la recuperación del recuento plaquetario después de 2 a 4 semanas, ¿no? Ya con el tratamiento. Entonces, en realidad es trabajar como un PTI. La otra complicación de injerto huésped, que es una complicación rara en la transfusión, pero fatal, ocurre en pacientes inmunodeficientes, como, por ejemplo, trasplantados de médula ósea, o pacientes inmunocompetentes, transfundidos con sangre de individuos con los cuales tienen antígeno de histocompatibilidad compatibles. Por ejemplo, el HLA, antígenos de leucocitos humanos, generalmente consanguíneos. Entonces, por eso se puede dar en el injerto contra huésped. Existen escasos datos para determinar la incidencia del problema. Han sido reportes y más o menos, bueno, casos no reportados en Inglaterra o Japón, ¿no? Y se resalta pues la mortalidad, que es un 90%, ¿no?
Bueno, la reacción inmunológica es mediada por linfocitos T, inmunocompetentes del donante, presentes en los componentes sanguíneos que injertan en el receptor. Y estos linfocitos reconocen a los tejidos del huésped como extraños e inician un ataque contra los mismos, ¿no? Y los destruyen. O sea, es un sistema, una reacción parecida a la del trasplante. Aparece 10 a 15 días después de la transfusión y generalmente hace fiebre, un rash cutáneo y descamación, diarrea, hepatitis, pancitopenia, hepatitis, pancitopenia, ¿no? O sea, es una reacción injerto contra huésped, ¿no? Y aquí vemos, o sea, esto es lo que se ve en un injerto contra huésped crónico, y es porque se considera que la sangre es un tejido, por eso es que puede aparecer este proceso, ¿no? Una erupción cutánea indistinguible de líquen plano, puede haber problemas intestinales como colitis, disfunción hepática, ¿no? Entonces están viendo en el lado izquierdo todas esas reacciones, ¿no? En la boca también. Es bien triste verlo, por ejemplo, en un paciente trasplantado, ¿no? Porque todo, o sea, su calidad de vida es terrible hasta que sea causal de que por ahí ingrese un microorganismo y hace una sepsis y se muere, ¿no? Entonces, muy parecido esta reacción hijato versus huésped, ¿no? Es fatal, el tratamiento es de soporte, no hay terapia específica y para prevenir hay que irradiar la radiación gamma de los componentes sanguíneos celulares para detener la proliferación de linfocitos transfundidos, o sea, como es la reacción anticuerpo contra linfocitos. Entonces hay que, lo ideal es irradiar los componentes. La sobrecarga de hierro, que esto es por cuando son pacientes politransfundidos, que son nuestros pacientes, lamentablemente, no hay mecanismo fisiológico para eliminar el exceso de hierro y así los pacientes dependientes de transfusiones pueden en un largo periodo de tiempo acumular hierro en el cuerpo produciendo hemosiderosis. Y como ya les comenté esto, de que el hierro se va almacenando, puede haber pues falla orgánica, ¿no? En el hígado va a ser cirrosis, el corazón, las miocardiopatías, ¿no? Entonces, esos son complicaciones ya de que el hierro se va depositando. Entonces, hay los agentes eh, que quelantes se denomina, que hacen que el hierro se elimine. Por ejemplo, la desferrioxamina, que son ampliamente usados para minimizar, hace que se pueda eliminar el hierro a través de la orina o las heces, ¿no? Pero hay que empezar tempranamente, porque si ya tenemos pacientes politransfundidos, pero ya de 1 año, 2 años, ya no tiene sentido, bueno, disminuiría, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, ese paciente que tenemos ahora de aplásico, de anemia de Fanconi, ha cambiado el color de su piel. Él dice que no, era oscuro, no era oscuro, ¿no? Entonces es que ya está viendo el problema del depósito de hierro, ¿no? Porque lamentablemente es por las transfusiones masivas, es que se ha hecho durante toda y que va a continuar, ¿no? Entonces se usa para este grupo de pacientes un quelante de hierro, y la finalidad quelante es disminuir los niveles de ferritina a menos de 2000 microgramos por litro, ¿no? Y yo creo que ya estamos terminando ya. Las infecciones transmitidas por transfusión, estas son complicaciones tardías. Miren, y yo creo que la lista es mayor, cada vez se va a ir descubriendo más microorganismos que pueden involucrarse en transmitirlo por transfusión. Tenemos el VIH, el HTLV1 y 2, hepatitis B y C, sífilis, enfermedad de Chagas, malaria, citomegalovirus y otras infecciones, por ejemplo, parvovirus B19, brucela, virus de Epstein-Barr, toxoplasmosis, mononucleosis, enfermedad de Lyme. Y acá añadiríamos el que ha sucedido en estos últimos años con el COVID. Entonces, eso ha hecho que disminuya la cantidad de plasma que entra a la industria, porque ha habido un gran porcentaje de donantes, que eran donantes para plasma y para otros, y para factores de la coagulación,
que incluso esos donantes son pagados por la casa matriz que se encarga de la colecta de plasma, pero que lamentablemente al haberse contagiado y como no sabemos todavía qué es lo que sucede con estas personas, entonces han sido excluidas ya de la donación y por tanto el volumen de plasma que se ha obtenido para la industria cada vez está menor, ¿no? Está disminuyendo. Aquí tenemos todas las infecciones que pueden transmitirse por sangre, bacterias, estafilos, difteria, pseudomonas, ¿no? Parásitos, Plasmodium, Trypanosoma cruzi, Leishmania, Toxoplasma, etcétera, ¿no? Entonces, que pueden ser transmitidos porque el donante, acá es el problema, el donante, y ustedes ven que son incluso pruebas, no se hacen pruebas, nosotros hacemos 7 pruebas obligatorias en los bancos de sangre. Para hepatitis B se hace 2 pruebas, el antígeno superficie y el anticore. De ahí viene hepatitis C, HTLV, sífilis y Chagas. Entonces son las, y VIH, ¿no? Entonces son 7 pruebas obligatorias, pero el resto no. Por ejemplo, para hepatitis A no se hacen las pruebas, para Epstein-Barr, citomegalovirus, etcétera, tampoco. Entonces, por eso hay de todas maneras, el riesgo de contaminación es alta. Y aquí últimamente se ha descrito la inmunomodulación provocada por la transfusión. Parece que puede haber un aumento de infecciones postoperatorias en pacientes que se transfunden sangre, ¿no? También un efecto de recurrencia del caso, o sea, aquellos pacientes que reciben más sangre se infectan con más frecuencia y si son pacientes que han tenido cáncer, va a activarse el cáncer, diríamos, ¿no? ¿Por qué? Por este efecto inmunosupresor provocado por la transfusión. Entonces aquí están los cambios inmunológicos asociados a la transfusión. Hay un incremento de las células supresoras, interferencia de ciertos anticuerpos, respuesta de los linfocitos, reactivación de células mononucleares, función de los macrófagos y de las natural killers, ¿no? Entonces hay un desequilibrio inmunológico en la persona que se transfunde. Y eso pues a la larga le va a condicionar predisposición a infecciones principalmente. Ya, entonces, por último, vamos a ver las reacciones hemolíticas este ya es un resumen, las reacciones hemolíticas retardadas o tardías aparecen 5 a 10 días por transfusión, fiebre, anemia ictericia, o sea, es la reacción de un tipo de anemia hemolítica, sobre todo intravascular. La púrpura posttransfusional, 5 a 10 días post-transfusión, va a haber la trombocitopenia, tendencia al sangrado aumenta, entonces aquí vamos a usar dosis altas de corticoides, la gamma globulina y el recambio plasmático. Enfermedad de injerto versus huésped, 10 a 12 días post-transfusión, va a ser pues toda la fiebre, el rash, diarrea, hepatitis, pancitopenia, etcétera, ¿no? La sobrecarga de hierro, va a haber pues compromiso cardíaco, hepático, entonces hay que prevenir, o sea, pacientes que ya van a usar hierro, digo, van a usar, sabemos que van a requerir transfusiones de sangre sobre todo, ya hay que programarlo con el uso de los quelantes de hierro para evitar estas complicaciones. Bueno, las complicaciones tardías de la transfusión, en vista que las reacciones transfusionales tardías pueden ocurrir días, semanas o meses después de la transfusión, la asociación con la transfusión podría perderse fácilmente, ¿no? Entonces, pensar, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una paciente que ahora estoy pensando, ha hecho una trombocitopenia, pero la paciente hace 2 meses, bueno, varios meses atrás se fue diagnosticada de linfoma, ha estado recibiendo transfusiones en quimioterapia y todo, y ahora viene por trombocitopenia. Entonces, puede que sea una de estas causas, ¿no? Entonces es importante registrar todas las transfusiones con exactitud en el expediente del paciente y considerar la transfusión en el diagnóstico diferencial, ¿no? Sobre todo para las trombocitopenias que pueden ser ocasionadas. Bueno, el protocolo de reacción posttransfusional, bueno, lo voy a pasar. Este es
cuando se produce la reacción, que es lo que tenemos que pedir y esto ya generalmente es más asociado a la parte del laboratorio, ¿no? Las pruebas que hay que solicitar para evaluar qué complicaciones ha tenido el paciente. Y bueno, el riesgo estimado por unidad donada en Estados Unidos, bueno, es un artículo un poco antiguo, diríamos, el New England Journal of Medicine, pero que de repente nos ayuda a ver cuál es la realidad, ¿no? Estados Unidos, casi el 100% de las unidades que se colectan en Estados Unidos son producto de donantes voluntarios. Bueno, yo no diría el 100%, estará pues 80%, ¿no? En Europa sí hay una gran cultura de donación voluntaria, ¿no? Entonces ahí, en cambio en nuestro país, pues nada, hablamos de donación voluntaria, creo que estamos en 2%, y eso. Entonces aquí vemos la reacción hemolítica tardía en 1 en cada 1000 transfusiones, el daño pulmonar, estamos hablando de trali, miren, 1 en cada 5000, contaminación bacteriana en 1 en cada 12.000, hepatitis B en 1 en 30.000, hepatitis C en 1 en 30.000, HIV en 1 de cada 250.000, shock anafiláctico en uno de cada 500.000 y reacción hemolítica aguda en 1 en cada 250.000. Entonces, en un país donde la hemovigilancia tiene un sistema, una red con mucho control. ¿Qué pasa en nuestro país? No sabemos nada. Bueno, acá tenemos las otras tipos de reacciones. Bueno, este es el artículo del New England, que de verdad que es uno de los pocos artículos donde han hecho todo un análisis para poder ver el riesgo en una transfusión, ¿no? Que por eso es que es importante acá la opinión del médico. El médico tiene que valorar muchísimo si es que el paciente requiere la transfusión. No solamente la anemia, o sea, la anemia hay que valorarla, si la anemia se puede controlar con otros medios médicos, productos, medicamentos, entonces mejor prefiero evitar el riesgo que significa pues una transfusión. Bueno, hasta aquí entonces, chicos.